Nunca olvidaré el sonido de la tela rasgándose. Fue tan rápido, tan violento, que por un segundo no supe si era real o una alucinación nacida del cansancio. Pero no, era real. Aquel martes por la mañana en el patio de la prisión de Riverside no iba a ser un día cualquiera. Iba a ser el día que me cambió para siempre. Soy Sara Martínez, oficial de correcciones desde hace 8 años. He visto hombres romperse, llorar, mentir, pelear, suplicar y morir. He aprendido a mantenerme firme, a no dejar que el miedo o la compasión interfieran con mi trabajo. Pero esa mañana algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si el propio edificio contuviera la respiración. Las voces de los reclusos sonaban más bajas, más apretadas, cargadas de algo que no podía nombrar. Los guardias lo notamos enseguida, esa tensión eléctrica que siempre precede al desastre. El sol atravesaba la malla metálica, proyectando sombras largas sobre el cemento caliente del patio. Más de 200 hombres estaban allí afuera, algunos jugando baloncesto, otros simplemente caminando en círculos, como animales enjaulados que ya habían olvidado lo que era la libertad. Yo estaba en mi puesto habitual, cerca de las canchas, vigilando. Mi uniforme azul oscuro, mi placa brillando bajo la luz, el cabello recogido en un moño firme. Todo en su lugar. Todo bajo control. O al menos, eso creía. Entre ellos estaba Marcus Thompson. 34 años, condenado por robo a mano armada. Lo conocía de vista, como a todos. Tenía esa mezcla de arrogancia y resentimiento que comparten los hombres que creen que el mundo les debe algo. Caminaba por el patio con paso seguro, el cuerpo lleno de tatuajes y la mirada de quien siempre está buscando una excusa para el caos. Sabía que me observaba. Lo había sentido durante semanas. Esa mirada fría, calculadora, como la de un depredador que estudia a su presa. Pero yo estaba acostumbrada. A esas alturas, las miradas ya no me afectaban. Hasta que me llamó un guardia para intervenir en una pelea menor entre dos internos cerca del área de pesas. Nada fuera de lo común. Llevaba el portapapeles en una mano, la radio en la otra, anotando nombres, códigos, todo el protocolo habitual. Y entonces ocurrió. Fue un instante. Un segundo suspendido en el tiempo. Marcus se acercó por detrás. Sentí un tirón brutal en el pecho. El sonido seco de mi camisa desgarrándose. El aire se me escapó del cuerpo. Hubo un silencio absoluto. El tipo que sostenía la pelota en la cancha la dejó caer. Los demás dejaron de hablar, de moverse. 200 miradas se clavaron en mí. Y él, Marcus, sonreía. Una sonrisa cruel, arrogante. Quería humillarme. Quería mostrar poder. Quería que los demás rieran, que yo me quebrara, que me cubriera el cuerpo y corriera, avergonzada, como una mujer débil en medio de lobos. Pero no lo hice. No podía hacerlo. Respiré hondo. Sentí la tela colgando de mis hombros, el aire frío sobre la piel, el peso de sus ojos clavados en mí. Y entonces vi cómo su sonrisa empezaba a desvanecerse. Primero un leve temblor en su labio, luego la sorpresa en sus ojos, el miedo. Dio un paso atrás, tropezó. La burla murió antes de nacer. Porque lo que vio no fue fragilidad. Lo que vio fueron mis cicatrices. El sol iluminaba mi torso desnudo bajo la camisa rota, líneas largas, cicatrices profundas, marcas redondas, trazos blancos sobre la piel morena. No eran heridas accidentales. Eran historias. Cada una con su propio dolor. Cada una con un nombre grabado en mi memoria. Por un segundo, nadie respiró. Los prisioneros, hombres acostumbrados a la violencia, al dolor, a la brutalidad, se quedaron petrificados. Habían visto heridas antes, pero no como estas. Estas hablaban de guerra. Yo los miré, uno a uno, sin bajar la vista. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Era algo más profundo. Algo como dignidad. Marcus seguía inmóvil, sus manos temblando. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Tomé los bordes rotos de mi camisa, pero no para cubrirme. La sujeté simplemente, con calma.
¿Quieres saber de dónde vienen? Pregunté, mi voz clara, sin temblar. Nadie contestó. Solo silencio. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Segundo Batallón. 3 misiones en Afganistán. Helmand, 2018. Mi voz resonó en el patio como un disparo. Marcus parpadeó, incrédulo. Los demás se miraron entre sí. Algunos dieron un paso más cerca. Estas, dije señalando una línea gruesa en mi clavícula, son de una explosión por un IED. Perdí a 3 compañeros ese día. Otra cicatriz, redonda, en mi costado. Esta es de un francotirador. Me alcanzó mientras cubría la retirada de mi escuadrón. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era orgullo. Uno de los internos, un hombre mayor, levantó la voz. Señora, dijo con respeto, algunos de nosotros también servimos. Ejército, Marina. Sabemos lo que significan esas cicatrices. Sus palabras flotaron en el aire como una plegaria. Y entonces, uno a uno, otros hombres comenzaron a asentir. En cuestión de segundos, el tono del lugar cambió. Donde antes había burla, ahora había respeto. Donde antes había violencia, ahora había silencio. Marcus dio un paso atrás. Su respiración era agitada. Se le notaba el sudor. Su victoria se había convertido en su ruina. He sido atacada por los talibanes, dije, mirándolo directamente. He sobrevivido a explosiones que dejaron cráteres de 6 metros. He sostenido a marines moribundos mientras pedía un helicóptero que nunca llegó. Me incliné un poco hacia él. ¿Y tú crees que romperme la camisa me va a quebrar? Nadie se movía. Nadie hablaba. El silencio era una sentencia. Marcus bajó la mirada. Alguien detrás murmuró. Te metiste con la mujer equivocada. Y tenía razón. Ese día, en ese patio lleno de hombres endurecidos por la prisión, entendí algo. El verdadero poder no está en los gritos, ni en las amenazas, ni en el miedo. Está en la verdad. Y la mía estaba escrita sobre mi piel. Me abroché los botones que quedaban con movimientos lentos, deliberados. En combate aprendí algo, dije, hay amenazas reales y hay niños jugando a ser peligrosos. Aprende la diferencia. Marcus no respondió. No podía. Porque ya no era un depredador. Era un niño atrapado en su propio miedo. ¿Y yo? Yo era la prueba viviente de que las cicatrices no siempre significan derrota. A veces son la firma de los que sobrevivieron al infierno. El sol seguía brillando sobre el patio. Los reclusos me observaban con respeto. Algunos incluso con admiración. Por primera vez en muchos años, el silencio de la prisión no me pesaba. Era paz. Pero sabía que no duraría. La humillación de un hombre como Marcus no se borra con facilidad. Y en una prisión, el orgullo herido puede ser tan peligroso como un arma. Algo me decía que esto recién comenzaba. Durante unos segundos, todo permaneció en calma. Demasiada calma. Esa clase de silencio que no es paz, sino el preludio de una tormenta. Los hombres seguían observándome, algunos con respeto, otros con esa mezcla de sorpresa y miedo que solo se ve en quienes acaban de presenciar algo que no entienden. Marcus, en cambio, no se movía. Su mirada había perdido toda arrogancia. Ahora había odio allí. Un odio frío, humillante, desesperado. Lo vi apretar los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces lo supe. Aquel hombre no iba a aceptar su derrota. No allí. No frente a 200 testigos. Yo ya había visto ese tipo de mirada antes. En Afganistán. La vi en los ojos de un enemigo que sabía que había perdido, pero aún buscaba una manera de llevarse a alguien consigo. Esa chispa me erizó la piel. Respiré hondo y apreté el radio en mi cinturón, lista para pedir refuerzos si era necesario. Pero no hice ningún movimiento brusco. En prisión, cada gesto puede convertirse en una chispa que encienda un motín.
El sol estaba más alto ahora, y el calor se pegaba a la piel como una capa invisible. Podía escuchar el zumbido lejano de las luces en las torres de vigilancia. Y el sonido de la respiración contenida de cientos de hombres esperando el siguiente movimiento. Entonces Marcus habló. «No me importa de dónde vengas», gruñó, su voz temblando por la rabia. «No me importa cuántas cicatrices tengas». Dio un paso adelante. «Aquí adentro, tú no eres nadie». Las palabras me atravesaron como un golpe, pero no de miedo, de decepción. Aún había esperanza de que entendiera lo que había pasado, pero su orgullo herido era más fuerte que cualquier lección. Antes de que pudiera responder, un interno más viejo, Rodríguez, dio un paso al frente. «Cierra la boca, imbécil», le espetó, su voz cargada de ira contenida. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Le faltaste el respeto a alguien que ha sangrado por este país». Un murmullo recorrió el patio. Las palabras de Rodríguez eran como fuego en gasolina. Los demás internos comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor de Marcus. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era claro. El respeto en prisión no se pide. Se gana. Y Marcus acababa de perder el suyo. «Retrocedan», ordené, alzando la mano. Mi voz resonó con una autoridad que no venía del uniforme, sino de algo mucho más profundo. Los hombres se detuvieron, algunos mirando el suelo, otros con la mandíbula apretada. Pero me obedecieron. Porque sabían que, a pesar de todo, yo estaba al mando. Caminé despacio hacia Marcus. Cada paso hacía eco en el cemento. Él retrocedía, centímetro a centímetro, hasta que su espalda chocó con la cerca de alambre. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «Yo elegí enfrentarme al peligro por proteger a otros. Tú atacas a los débiles porque no soportas verte pequeño». «Cállate», escupió. «¿No sabes nada de mí?». «Sé lo suficiente», respondí con calma. «Sé que los hombres valientes no necesitan destruir a otros para sentirse grandes». El silencio volvió. Solo se oían los pasos de los guardias que se acercaban desde los extremos del patio. Por radio, uno de ellos preguntó si debía intervenir. «Negativo», contesté. Todo está bajo control. Y lo estaba. Porque en ese momento, Marcus no era una amenaza. Era una herida abierta. Un hombre que acababa de perder su única arma, el miedo que inspiraba en los demás. Me di cuenta de algo mientras lo observaba: la prisión no es solo un lugar físico. Es un estado mental. Algunos están encerrados por sus delitos. Otros, por su ego. Marcus pertenecía a los segundos. «Sabes», dije suavemente, bajando un poco la voz, «cuando estás en combate, el miedo tiene olor». Marcus frunció el ceño, confundido. «Sí», continué. «Tiene un olor metálico, mezclado con polvo y sangre. Lo olí muchas veces. En el campo. En los ojos de mis compañeros. En el mío. Y ahora, lo huelo en ti». Su rostro se contrajo. Dio un paso hacia mí, pero los guardias ya estaban atentos, las manos cerca de sus armas. Él se detuvo. Y en ese segundo, vi cómo se rompía. Marcus bajó la mirada. La rabia se transformó en vergüenza. Y luego, en algo que no esperaba ver, culpa. Detrás de nosotros, los internos seguían mirando. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, otros cruzaron los brazos, en silencio. Uno de los más jóvenes, cubierto de tatuajes, levantó la voz. «Mi hermano murió en Afganistán». Su voz se quebró. Era un marine también. «Tal vez tú lo conociste». No supe qué decir. Solo asentí. Ese tipo de dolor no necesita palabras. Otro recluso se unió. «Mi hijo sirvió en Irak. Nunca volvió». Y otro más. «Yo también fui militar». De pronto, lo que había sido un patio lleno de criminales se convirtió en algo diferente. Un espacio donde hombres endurecidos por la vida compartían una misma herida, la pérdida.
Y yo estaba en el centro, con la camisa rota, las cicatrices expuestas, recibiendo sus miradas como si fueran una especie de absolución. Marcus se encogió de hombros, tragando saliva. «Esto no cambia nada», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Oh, sí cambia», respondió Rodríguez desde atrás. «Cambia todo». El viento sopló, moviendo el polvo y el eco de las palabras. Yo lo sentí también. Algo había cambiado. Por primera vez en años, el respeto en ese lugar no se basaba en el miedo, sino en la verdad. Pero Marcus aún no había aprendido su lección. Lo vi girar hacia los demás, buscando desesperadamente recuperar su posición perdida. «No se dejen engañar», gritó. «Sigue siendo una guardia. Una mujer con un uniforme». Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Alguien escupió al suelo. Otro negó con la cabeza. La estructura de poder que Marcus había construido durante años estaba derrumbándose frente a sus ojos. «Basta», le dije. «Ya perdiste». Pero él no escuchó. Sus ojos, rojos por la rabia, se clavaron en los míos. Y supe que algo peor estaba por venir. Porque los hombres como Marcus no saben cuándo detenerse. No saben rendirse. Y en la prisión, cuando el orgullo se siente amenazado, la violencia siempre está a un paso de estallar. Mientras los guardias comenzaban a reagrupar a los internos, una voz en mi radio crujió. «Martínez, ¿todo bien ahí?» Tomé aire, mirando el rostro endurecido de Marcus. «Por ahora, sí», dije. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo que había empezado como una humillación pública había despertado algo más grande. Algo que no se detendría con simples palabras. Esa mañana, en el patio de Riverside, había ganado respeto. Pero también había hecho un enemigo. Y en prisión, eso tiene un precio. Esa noche no pude dormir. El sonido del portón metálico cerrándose tras el último turno resonaba aún en mi cabeza. Cada eco, cada vibración, me recordaba los disparos que alguna vez escuché en el desierto. El silencio de la prisión después del recuento final siempre me había parecido tranquilizador. Pero aquella noche se sentía distinto. Pesado. Amenazante. Desde mi habitación en el módulo de oficiales podía ver las torres de vigilancia, las luces blancas iluminando el patio donde había ocurrido todo. Aún podía imaginarme a Marcus allí, de pie, con los puños apretados, mientras todos lo observaban perder lo único que le quedaba, su poder. Pero los hombres como él no se rinden fácilmente. Sabía que estaba herido. Y un hombre herido en prisión es un hombre peligroso. Intenté concentrarme en los informes del día, pero mis pensamientos regresaban una y otra vez a la misma escena, la camisa rota, las cicatrices al aire, las miradas de los reclusos. Había mostrado algo que nunca planeé mostrar. Mi verdad. Y aunque eso me había ganado respeto, también me había dejado expuesta. Me miré al espejo. Las cicatrices seguían allí, como siempre, pero esa noche las sentí diferentes. No como recuerdos de dolor, sino como advertencias. Marcas de lo que el odio puede hacer cuando no se detiene a tiempo. A la mañana siguiente, cuando crucé los portones principales de Riverside, el ambiente estaba cargado. Los guardias hablaban en voz baja. Los internos me observaban, pero ya no con burla. Sus miradas eran distintas, algunas de respeto, otras de curiosidad y algunas de miedo. En el comedor escuché murmullos cuando pasé entre las mesas. «Esa es la oficial de los marines», susurró uno. «Dicen que salvó a 2 soldados de un ataque», agregó otro. «Dicen que casi muere», respondió un tercero. Era como si el rumor se hubiera extendido por toda la prisión en menos de 24 horas. En otro lugar, tal vez eso me habría hecho sentir orgullosa. Pero aquí, en Riverside, los rumores son como fuego, una chispa y todo arde. Durante la ronda de la mañana, lo vi. Marcus estaba en su celda, sentado en la litera inferior, con la mirada perdida en el suelo. Cuando pasé frente a él, levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los míos solo por un segundo, pero fue suficiente. No había arrepentimiento en ellos.
Solo un fuego silencioso, calculador. Sabía que estaba tramando algo. Podía sentirlo. Y aún así, no dije nada. Porque parte de mí quería creer que había aprendido la lección. La otra parte, la que sobrevivió 3 misiones en combate, sabía que la calma nunca es gratuita. Esa tarde, el capitán me llamó a su oficina. Martínez, dijo sin levantar la vista de su escritorio, ¿qué demonios pasó ayer en el patio? Un intento de agresión, señor, respondí firme. Fue contenido sin violencia adicional. Él asintió lentamente. He leído tu informe. Pero los rumores corren más rápido que los papeles. Dicen que el tipo intentó arrancarte la camisa. Así fue. Y que tú no reaccionaste. No de la manera que él esperaba. El capitán levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos de los reclusos dicen que lo paralizaste sin tocarlo. Que solo lo miraste. Sonreí apenas. A veces, el silencio es el arma más poderosa. Él exhaló, apoyándose en el respaldo de la silla. Mira, Martínez, eso que hiciste evitó una revuelta. Pero también pusiste un objetivo en tu espalda. Lo sé. Marcus Thompson tiene contactos. No me sorprendería si intenta vengarse. No contesté. Porque no hacía falta. Él tenía razón. Y yo ya estaba preparada. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Los guardias comenzaron a notar pequeños gestos, grupos de internos hablando en susurros, miradas rápidas entre celdas, papeles pasándose de mano en mano. Algo se estaba cocinando. En mis recorridos, algunos hombres me saludaban con respeto. Otros se apartaban. Pero Marcus me observaba siempre desde lejos. Sin decir una palabra. Esperando. Una noche, mientras hacía la ronda del bloque C, escuché una conversación entre 2 internos. Dicen que Marcus va a hacerlo pronto. ¿Estás loco? ¿Después de lo del patio? No puede dejarlo así. Tiene que recuperar su lugar. Seguí caminando sin mirar atrás. Pero el pulso me latía en los oídos. No era la primera vez que alguien quería hacerme daño. En Afganistán, el peligro era constante. A veces venía del enemigo, a veces del propio miedo. Pero allí, al menos, sabías quién eras y por qué luchabas. Aquí, todo era gris. Aquella noche soñé con fuego. Con el olor del polvo y la sangre. Con las voces de mis compañeros gritando por ayuda. Desperté empapada en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir. Y no me equivoqué. 2 días después, durante la hora de recreo, Marcus hizo su movimiento. Todo parecía normal, los internos saliendo al patio, los guardias en sus puestos, el sol cayendo sobre el cemento caliente. Yo estaba junto a la puerta principal, observando, cuando vi el gesto. Fue mínimo. Apenas un movimiento de cabeza. Pero lo reconocí. Era el mismo tipo de señal que los insurgentes usaban antes de una emboscada. 3 hombres comenzaron a moverse hacia mí desde direcciones distintas. El instinto tomó el control. Mis sentidos se agudizaron. El ruido desapareció. Solo quedaba el pulso en mis oídos y la adrenalina subiendo por mis venas. Marcus se acercó lentamente, fingiendo calma. Oficial Martínez, dijo con una sonrisa falsa, quería disculparme. Lo miré, midiendo la distancia, analizando el entorno. 2 reclusos a su izquierda. Uno detrás de mí. ¿De verdad? Pregunté con tono neutro. Sí. Su voz era un susurro venenoso. Lo siento por no haber terminado lo que empecé. Y en ese instante supe que todo iba a estallar. Los otros hombres se lanzaron hacia adelante. Uno intentó sujetarme el brazo, otro fue directo al cuello. Pero el cuerpo no olvida. Mi entrenamiento regresó como un relámpago. Me agaché, giré sobre mi eje y golpeé con el codo a uno en el estómago. El aire le salió de los pulmones como un rugido.
Otro intentó derribarme, pero lo desequilibré con una patada rápida detrás de la rodilla. Cayó de bruces. Marcus se lanzó sobre mí, pero logré esquivarlo, usando su propio peso para empujarlo contra el suelo. El sonido de las alarmas llenó el aire. Guardias corriendo, gritos, órdenes. Todo se volvió caos. Pero incluso en medio del caos, lo miré a los ojos. Marcus estaba tirado, jadeando, la cara contra el cemento. Y por un segundo, vi algo en su mirada que no esperaba ver: miedo. El mismo miedo que yo había olido en el campo de batalla. Los guardias lo esposaron y lo arrastraron lejos, mientras los demás internos eran obligados a tirarse al suelo. El ruido era ensordecedor, pero dentro de mí había silencio. El mismo silencio que precede a la victoria o al trauma. Más tarde, en la enfermería, mientras me limpiaban una herida superficial en el brazo, el capitán entró. «Dios, Martínez», dijo. «Detuviste una emboscada tú sola». «No sola», respondí. «El entrenamiento ayudó». Él me miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «No sé si eres la oficial más valiente o la más loca que he tenido». Sonreí débilmente. «Tal vez ambas». Cuando se fue, me quedé mirando mis manos. Temblaban levemente. Y por primera vez en años, sentí algo parecido al cansancio del alma. Había sobrevivido otra batalla. Pero sabía que, en esta guerra, la victoria nunca es definitiva. Porque el enemigo, esta vez, no estaba afuera. Estaba adentro. En las paredes. En las miradas. Y, a veces, incluso, dentro de mí. Esa noche, mientras el eco de los cerrojos resonaba en la oscuridad, me hice una promesa. No dejaría que el pasado me destruyera. Ni el de Afganistán. Ni el de Riverside. Pero, en el fondo, algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Pensé que, después del ataque, todo se calmaría. Que Marcus, esposado y arrastrado fuera del patio, significaría el final de aquella historia. Pero me equivoqué. En prisión, las cosas no terminan cuando alguien cae. Empiezan. Marcus fue enviado a aislamiento, la celda de castigo, sin luz natural, sin compañía, solo con sus pensamientos. Un lugar donde incluso los más duros pierden la noción del tiempo. Creí que eso lo silenciaría. Pero el miedo no necesita voz para propagarse. La semana siguiente fue extraña. Demasiado tranquila. Los pasillos olían a desinfectante y tensión. Cada vez que cruzaba el comedor o el patio, podía sentir las miradas. No las mismas que antes. Ya no eran de burla. Tampoco de respeto. Eran de juicio. De duda. Algunos internos empezaron a evitarme. Otros, en cambio, me saludaban con un leve gesto, casi militar. Y entre ellos, una nueva división comenzaba a crecer. Por un lado, los que me respetaban. Los que habían servido o perdido a alguien en la guerra. Los que veían en mí algo más que un uniforme. Por otro, los que todavía seguían las órdenes de Marcus. Incluso desde la oscuridad del aislamiento, él seguía enviando mensajes. Amenazas disfrazadas de lealtad. Palabras susurradas que se esparcían como veneno entre los pasillos. Martínez no es una de los nuestros. Ella cree que manda, pero solo tiene poder mientras nosotros se lo permitamos. Marcus va a volver. La prisión estaba cambiando. Y lo peor era que podía sentirlo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una tarde, mientras revisaba el pabellón B, un interno me llamó en voz baja. Era Rodríguez, el veterano del ejército que me había defendido en el patio. «Oficial Martínez», dijo, mirándome con gravedad, «tengo que advertirle algo». «Habla». «Marcus está moviendo cosas desde aislamiento. Tiene gente que le debe favores. Están planeando algo». «¿Qué tipo de algo?» Rodríguez bajó la voz. «Dicen que quiere que alguien le mande un mensaje en su nombre. No sé a quién, pero», me miró directo a los ojos, «todos sabemos a quién». Me quedé inmóvil. No porque me sorprendiera, sino porque lo esperaba. Los hombres como Marcus no soportan perder el control.
Y si no pueden vencerte con fuerza, lo harán con miedo. Esa noche, en la sala de control, revisé las cámaras. Pasé horas mirando grabaciones, pausando, retrocediendo, analizando movimientos. 3 internos hablando demasiado cerca en la ducha. 2 intercambiando notas dobladas durante la comida. Un guardia nuevo que evitaba mirarme a los ojos. Nada concreto. Pero todo olía mal. A veces me pregunto si la guerra realmente termina cuando regresas a casa. O si simplemente cambia de escenario. Porque cada sombra en esos monitores se sentía igual que las noches en el Man. El mismo silencio antes del ataque, la misma sensación de que algo invisible te acecha. Al día siguiente, el capitán me llamó a su oficina. Martínez, dijo sin rodeos, tienes enemigos aquí. Eso ya lo sé, señor. No me refiero solo a los internos. Me quedé en silencio. Algunos oficiales piensan que te estás haciendo demasiado visible. Que tus métodos no son los tradicionales. ¿Tradicionales? Repetí, con una sonrisa amarga. ¿Se refiere a dejar que un preso humille a una guardia frente a 200 hombres? Me refiero, respondió con frialdad, a que la prisión necesita equilibrio. Y tú lo alteraste. Salí de su oficina con el corazón apretado. Era curioso. En el campo de batalla, los enemigos estaban frente a mí. Aquí no sabía de dónde vendría el próximo disparo. Esa noche, mientras hacía la última ronda, escuché un ruido metálico en el pasillo del bloque de algo pequeño, rodando por el suelo. Me agaché. Era un tornillo. Uno de los que sujetaban la rejilla de ventilación. Lo apunté con la linterna. La rejilla se movía ligeramente. Alguien la había forzado. Unidad 2, aquí Martínez, informé por radio, posible intento de sabotaje en D-17. Pero antes de que pudiera terminar, algo cayó del conducto. Un pedazo de papel doblado. Lo abrí con cuidado. Solo había una frase escrita a mano. Las guerras no terminan. Solo cambian de nombre. Mi respiración se aceleró. El pulso golpeaba mis sienes. Esa era una frase que yo había dicho una vez. En Afganistán. Durante mi tercera misión, en una entrevista con un periodista militar. Solo mis compañeros de pelotón la conocían. ¿Cómo demonios había llegado esa frase hasta aquí? A la mañana siguiente, pedí acceso a los registros de Marcus. Visitas, llamadas, correspondencia. Casi todo estaba limpio. Demasiado limpio. Excepto una cosa. Una carta, enviada 3 días antes del incidente, sin destinatario visible. Solo una palabra escrita en mayúsculas, hermano. Pedí que la abrieran. El sobre estaba vacío. Pero había olor. Un olor que reconocería entre 1000. Aceite de armas. El mismo que usábamos en el campo. Durante los días siguientes, los incidentes menores se multiplicaron. Una cerradura forzada en el taller, un guardia con un corte accidental, un interno desaparecido por unas horas. Nada grave. Pero juntos formaban un patrón. Un patrón que gritaba, se está preparando algo grande. Yo lo sabía. Y Marcus también. Una noche, mientras me dirigía al módulo C, Rodríguez volvió a interceptarme. No camine sola, oficial. No hoy. ¿Qué pasa? Están nerviosos. Dicen que Marcus va a salir de aislamiento pronto. Sentí un escalofrío. Eso no debería pasar. Lo sé. Pero en esta prisión, las reglas cambian cuando uno de arriba quiere que cambien. A las 3 de la madrugada, la alarma del pabellón B sonó. Un incendio. Pequeño, controlado, pero suficiente para crear confusión. Cuando llegamos, el humo llenaba el pasillo. Y sobre una de las paredes, pintado con ceniza, alguien había escrito: El respeto se gana con sangre. Era la firma de Marcus. No necesitaba estar allí para dejar su mensaje. Después de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Los internos comenzaron a dividirse abiertamente.
Los que me llamaban la sargento y me ofrecían su lealtad. Y los que juraban que Marcus regresaría. El capitán ordenó más patrullas, más registros. Pero yo sabía que nada de eso importaba. Porque el verdadero campo de batalla no estaba en los pasillos, ni en las celdas. Estaba en las mentes de los hombres. Y Marcus sabía exactamente cómo manipularlas. Una tarde, mientras revisaba el patio vacío, un guardia joven se me acercó. «Oficial Martínez», dijo con voz temblorosa, «tengo algo que debería ver». Sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo. Lo abrí. Una fotografía en blanco y negro. Yo, de uniforme militar, en Afganistán. Con mi pelotón. Las cicatrices aún frescas. Y detrás, escrita a mano, una frase. «Sabemos quién eras. Pronto todos sabrán quién eres ahora». El papel me temblaba entre los dedos. Porque entendí, en ese instante, que Marcus no solo quería venganza. Quería destruirme desde dentro. Desenterrar todo lo que había intentado enterrar. Y usarlo en mi contra. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, con el corazón golpeando el pecho como un tambor lejano. Aferré el trozo de papel, observando mi propia imagen, mi pasado, mis cicatrices. Y me hice una pregunta que me heló la sangre. ¿Y si Marcus no estaba actuando solo? Cuando me informaron que Marcus salía de aislamiento, sentí un nudo en el estómago. Era demasiado pronto. Demasiado conveniente. ¿Quién autorizó esto?, pregunté al capitán. Él bajó la mirada. La orden vino de arriba. Del departamento. Del departamento. Dos palabras que en el lenguaje del sistema penitenciario significan no preguntes más. Me quedé helada. Sabía lo que eso significaba, alguien con poder quería que Marcus volviera al patio. Y eso solo podía tener un propósito. El día de su salida, el aire en la prisión era espeso, irrespirable. Los internos se movían como si supieran que algo iba a pasar. Los guardias estaban tensos, las radios crepitaban con mensajes cortos, entrecortados. Marcus salió escoltado, con las manos esposadas y una sonrisa que me heló la sangre. No era la sonrisa de un hombre liberado. Era la de un hombre que sabía que ya había ganado. «Buenos días, oficial Martínez», dijo con voz calmada. «No hable conmigo», respondí sin detenerme. «Difícil no hacerlo, cuando todo este lugar habla de usted». «No me interesa». «Debería», susurró. «Porque muy pronto todos sabrán la verdad». Me giré. ¿Qué verdad? Que no todos los héroes que regresan de la guerra son lo que parecen. Su mirada me atravesó como un cuchillo. Y supe que tenía algo. Algo sobre mí. Algo que no debía salir a la luz. Esa noche, mientras revisaba los informes, encontré un sobre mi escritorio. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con tinta negra. Dentro había una fotografía. Una imagen borrosa, de una aldea en Afganistán. Humo, fuego, cuerpos. Y una figura en el centro. Yo. El reverso tenía una sola frase. ¿Cuántos inocentes murieron ese día, teniente? Mis manos comenzaron a temblar. Porque recordaba esa misión. Recordaba el polvo, el caos, la confusión del combate. Recordaba la orden, fuego libre. Y recordaba las consecuencias. Aquello que había enterrado durante años. El error que me perseguía cada noche. Marcus lo sabía. A la mañana siguiente, la prisión entera estaba en tensión. Las cámaras mostraban más movimiento de lo normal. Los internos hablaban entre sí con una urgencia que no había visto antes. Los guardias se miraban con desconfianza. Algo se avecinaba. A mediodía, la alarma del taller se encendió. Disturbios. Golpes. Gritos. Y luego, fuego. Corrí junto a otros oficiales. El pasillo estaba lleno de humo y gritos. Puertas abiertas. Sirenas. Y entre el caos, la voz de Marcus, fuerte, imponente, retumbando por los muros.
Hoy se acaba su reinado, sargento. Hoy todos sabrán quién manda aquí. Lo vi. De pie sobre una mesa, con una llave en la mano. La llave del control eléctrico del bloque. No tenía idea de cómo la había conseguido. Pero sabía lo que eso significaba. Podía cortar la energía. Apagar las cerraduras automáticas. Y desatar el infierno. Marcus. Grité. Baja ahora. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que vuelva a quedar expuesta tu verdad? Se burló. No sabes de lo que hablas. O, sé más de lo que imaginas. Tengo amigos en lugares altos. Gente que quiere verte caer. Los demás internos gritaban, algunos apoyándolo, otros pidiendo calma. Pero nadie se movía. Todos esperaban el primer paso. Y Marcus lo dio. Giró la llave. Las luces parpadearon. Un zumbido metálico recorrió las paredes. Y de pronto, oscuridad. El sonido del metal al retorcerse me heló la sangre. Las puertas de varias celdas se abrieron a la vez. Y el rugido de los prisioneros llenó el aire. Era una rebelión. Y yo estaba en el centro. Saqué mi linterna, enfocando el haz de luz sobre Marcus. Pero él ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud. Los guardias gritaban órdenes. Disparos de advertencia resonaban en los pasillos. La prisión se había convertido en un campo de guerra. Corrí hacia la central eléctrica, intentando cortar el sabotaje manualmente. El calor, el humo, los gritos, todo se mezclaba con recuerdos de Afganistán. Cada detonación, cada grito, cada sombra me devolvía a aquel día en la aldea. Mis manos temblaban. No sabía si estaba en Riverside o en Helmand. Los dos infiernos se habían fusionado. Cuando llegué al generador principal, había 3 internos bloqueando la entrada. Uno de ellos, un muchacho joven, apenas 20 años, con miedo en los ojos. «Apártate», le ordené. «No quiero problemas», dijo, levantando las manos, pero Marcus dijo que nadie entra. «¿Sabes quién soy?», pregunté. «Sí». «La sargento». «Entonces sabes que no necesito permiso para pasar». Él dudó. Y en su mirada vi algo que me partió el alma, respeto y miedo mezclados. El mismo que había visto en los ojos de los reclutas antes de una emboscada. «Corre», le dije. Y lo hizo. Entré. El panel de control estaba destrozado. Los cables colgaban, chispeando. Y sobre la pared, con sangre, alguien había escrito: «La guerra nunca termina». Un escalofrío me recorrió. Marcus no solo quería venganza. Quería un espectáculo. Quería que todos vieran que podía destruir lo que yo representaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré la linterna. Marcus. Tenía una barra de metal en la mano. Sus ojos brillaban con una locura fría. «Tú y yo tenemos cuentas pendientes, sargento. Esto no va a cambiar nada, Marcus». «Sí lo hará. Hoy todos verán quién eres en realidad. Una asesina jugando a ser heroína». «No sabes lo que pasó ese día», dije, la voz temblando. «No necesito saberlo. Solo necesito contarlo. Y cuando lo haga, tú caerás». Avanzó un paso. El sonido del metal arrastrando por el suelo me hizo retroceder. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo con una sonrisa cruel. «Que allá afuera creen en ti. Te admiran. Pero yo sé la verdad. Yo vi los archivos. Tú diste la orden. Tú mataste a los civiles». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No podía respirar. Porque no mentía del todo. Hubo un error aquel día. Una coordenada mal transmitida. Una casa bombardeada. Y dentro. Familias. Niños. Nunca lo había dicho en voz alta. Ni siquiera en terapia. Pero Marcus lo sabía. Y ahora lo usaba como su arma final. «Tú no entiendes», susurré. «No fue así.
No importa cómo fue. Solo importa cómo lo contaré. Y levantó la barra. No pensé. Solo reaccioné. Me lancé hacia él, esquivando el golpe por centímetros. El metal rozó mi hombro, dejando una quemadura ardiente. Le golpeé el antebrazo, la barra cayó al suelo. Ambos forcejeamos, el sudor y el humo mezclándose con el sonido distante de las alarmas. «Esto termina aquí», grité. «No hasta que todos sepan lo que hiciste». Sus manos se aferraron a mi cuello. Intentó empujarme contra el muro. La visión se me nublaba. Sentí el sabor metálico de la sangre. Y entonces, una voz retumbó detrás de nosotros. «¡Alto!» Rodríguez. Con una pistola Taser. Disparó. El cuerpo de Marcus se convulsionó. Cayó al suelo, jadeando, su mirada perdida. Pero en su rostro había una sonrisa. «No importa», susurró. «Ya envié el archivo». Y se desmayó. Horas después, el motín fue controlado. Los reclusos regresaron a sus celdas. Los guardias heridos fueron atendidos. Marcus fue trasladado a máxima seguridad. Pero yo no podía pensar en eso. Solo en sus últimas palabras. «Ya envié el archivo». «¿Qué archivo?» «¿A quién?» Fui a mi oficina, aún con la camisa rasgada y las manos temblando. Encendí el ordenador. La bandeja de entrada tenía un mensaje nuevo. Sin remitente. Solo un asunto, ¿verdad? Hice clic. Una sola imagen. La misma fotografía de la aldea. Y una nota adjunta. Si el mundo supiera lo que hiciste, ¿seguirías siendo una heroína? El aire se volvió pesado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Por primera vez en años, sentí miedo, no de morir, sino de ser descubierta. Y entonces comprendí. Marcus había ganado, incluso desde el suelo. Porque había logrado lo que nadie más había podido. Hacer que dudara de mí misma. Esa noche, mientras el humo del motín aún flotaba en el aire, me senté en silencio en la enfermería, observando mis cicatrices. No las del cuerpo. Las del alma. Las que no se curan con suturas ni con tiempo. Y entendí algo. Tal vez Marcus tenía razón. Las guerras nunca terminan. Solo cambian de forma. Y la mía. Acababa de empezar otra vez. No dormí. No podía. La pantalla del ordenador seguía encendida, con ese correo maldito frente a mí. Si el mundo supiera lo que hiciste. Las palabras parecían respirar. Me miraban desde el monitor como un juez silencioso. Cada clic del reloj en la pared sonaba como un disparo. Había pasado toda mi vida construyendo una imagen de fortaleza. La oficial firme. La veterana heroica. La mujer que no se quiebra. Pero detrás de cada uniforme, de cada cicatriz, había un secreto que nunca dejé salir. Y ahora, Marcus lo había desenterrado. Fui al despacho del capitán al amanecer. No había dormido en toda la noche. Tenía el sobre con las fotos en una mano y una carpeta en la otra, mi informe original de Afganistán, sellado con una firma que ya no existía. El capitán levantó la vista. «Martínez, pareces un fantasma». «Lo soy». Dejé la carpeta sobre su mesa. «Y este es mi purgatorio». Abrió el documento, lo hojeó sin entender. «¿Qué es esto?» «Mi verdad». Me quedé de pie, sin moverme, mientras le contaba todo. La misión en Helmand. El error de coordenadas. La casa bombardeada. Los civiles. El niño que encontré entre los escombros con una muñeca de trapo en la mano. El capitán me miraba sin parpadear. «¿Por qué nunca lo dijiste?» Porque en ese momento necesitaban una heroína, no una humana. Silencio. Largo. Incómodo. Duro como la piedra. ¿Y Marcus?, preguntó finalmente. «Tiene los archivos». «¿Cómo?» «No lo sé. Pero alguien desde dentro se los dio».
El capitán suspiró. Esto te destruirá, Martínez. O me liberará. Lo miré directamente. Ya no puedo vivir escondiéndome detrás de un uniforme. A mediodía, la noticia se esparció como fuego entre las paredes de la prisión. Marcus había sido encontrado inconsciente en su celda. Intento de suicidio, dijeron. Pero nadie lo creyó del todo. Rodríguez me buscó en el comedor. Dicen que Marcus tenía una copia del archivo encriptada. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo miré a los ojos. Voy a decir la verdad. Su expresión cambió de preocupación a respeto. Eso va a doler. Ya duele, respondí. Horas después, me encontraba frente a una cámara, en una pequeña sala de prensa improvisada dentro del recinto. El departamento quería que diera una declaración oficial. Para controlar la narrativa, dijeron. Yo acepté. Pero no para protegerme, sino para dejar de huir. Encendieron las luces. El técnico hizo una señal. Y el silencio se hizo tan profundo que pude escuchar mi propio pulso. Tomé aire y hablé. Mi nombre es Sara Martínez. Fui teniente de los marines, desplegada 3 veces en Afganistán. Durante una de esas misiones, cometí un error que costó vidas inocentes. No fue intencional. No fue malicia. Fue confusión, miedo y caos. Pero fue mi responsabilidad. Mi voz temblaba, pero no la detuve. Durante años llevé esas cicatrices como trofeos. Como una manera de decirme que había sobrevivido. Pero la verdad es que sobrevivir no siempre significa vivir. Hice una pausa. El silencio pesaba como plomo. No soy la heroína que muchos creen. Soy una mujer que falló, que sangró, que se levantó y siguió adelante. Y si eso me hace débil, entonces acepto mi debilidad. Apagué el micrófono. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. La grabación se publicó esa misma noche. Y el mundo reaccionó como siempre lo hace. Algunos con empatía, otros con odio, muchos con sorpresa. Los titulares no tardaron en aparecer. Heroína de guerra confiesa tragedia oculta. Oficial Martínez rompe el silencio. De soldado a prisionera del remordimiento. Pero no me importaba. Porque, por primera vez, ya no tenía nada que esconder. En los días siguientes, la prisión se transformó. Los internos que antes me veían como una figura intocable empezaron a mirarme de otro modo. No como a una autoridad, sino como a una igual. Una mujer que también cargaba con su propia culpa. Rodríguez me lo dijo una tarde, mientras revisábamos el patio. ¿Sabe algo, sargento? Creo que lo que hizo hoy fue más valiente que todo lo que hizo en la guerra. ¿Decir la verdad? No. ¿Entonces qué? Dejar que te vean. Sonreí. Porque entendí. Toda mi vida había pensado que la fuerza era no llorar, no dudar, no temer. Pero tal vez la verdadera fuerza era justo lo contrario. Mostrarte rota y aún así seguir de pie. Una semana después, me permitieron visitar la enfermería donde Marcus estaba internado. El médico dijo que había sobrevivido, pero estaba débil. Cuando entré, su mirada se levantó lentamente. ¿Vienes a asegurarte de que me muera? Murmuró. No. Entonces, ¿a qué vienes? A cerrar esto. Me senté a su lado. El silencio era denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Tenías razón, le dije finalmente. Yo di la orden. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Qué? Maté a inocentes. Y he vivido con eso desde entonces. Pero no permitiré que uses mi culpa para destruir a otros. Él rió débilmente. ¿Crees que la verdad te hará libre? No, respondí. Pero al menos ya no me encadena. Marcus giró la cabeza hacia la pared. Su voz se volvió un susurro. Eres más fuerte de lo que pensé. No. Me levanté. Solo dejé de fingir. Y salí sin mirar atrás.
Los meses siguientes fueron un proceso lento. El departamento abrió una investigación, pero mis declaraciones coincidían con los informes clasificados. No hubo castigo, pero tampoco absolución. Solo una verdad escrita en papel y sellada en silencio. Los internos ya no me llamaban la sargento. Algunos decían la verdad. Otros simplemente Sara. Y por primera vez, ese nombre me pareció suficiente. Un día, mientras terminaba mi turno, Rodríguez se me acercó con algo en la mano. Era una pequeña placa militar, oxidada, con mi número grabado. La encontramos en el almacén, dijo. Supongo que es suya. La tomé. Sentí el metal frío entre los dedos, el peso de los años. Gracias. ¿Qué piensa hacer ahora, oficial? Miré a mi alrededor, las paredes grises, las rejas, los ecos de pasos. Seguir. ¿Aquí? Tal vez por ahora. Hay guerras que se ganan quedándose. Sonrió. Entonces, bienvenido sea su nuevo frente. Esa noche, antes de irme, pasé por el patio vacío. El viento movía las hojas secas. El mismo lugar donde todo había empezado. El mismo lugar donde Marcus intentó destruirme. Ahora estaba en silencio. Solo las sombras y yo. Me detuve en el centro y respiré hondo. El aire olía a hierro, a historia, a vida. Miré mis manos, las cicatrices que el tiempo no borró, y susurré en voz baja. No más guerra. Por primera vez, no era una promesa al país, ni al uniforme. Era a mí misma. Y mientras caminaba hacia la salida, entendí que la paz no llega cuando termina la lucha, sino cuando dejas de luchar contra ti misma.